Déjeme, antes de comenzar esta actividad, agradecer encarecidamente a nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy. Me siento muy satisfecho, muy contento de tener el día de hoy en este webinar a tres grandes colegas que pues nos hemos conocido justamente en este sueño que tenemos en América Latina de construir espacios mucho más justos, ¿no? De crear soluciones a los problemas que tiene nuestro tiempo. Y querría yo justamente agradecerles desde el Centro Estratégico de Justicia y Derecho para las Américas, esta organización de sociedad civil que creamos hace algunos años, un grupo de soñadores como ustedes, pensando que se requiere desde la sociedad civil, ¿no? Comenzar a establecer espacios primero de discusión, crear espacios de análisis y sobre todo sumar a todas aquellas personas que también como nosotros ven en los derechos, ¿no? Ven en los sistemas institucionales una posibilidad de construir soluciones para los problemas que tiene nuestro tiempo. Entonces, les agradecemos desde CENEGID. Ustedes, la mayoría me conoce, ¿no? Soy, además de miembro, consejero académico de esta organización, soy también académico e investigador, ustedes lo saben, y justamente para mí es muy importante como investigador, como profesor, participar en estos espacios que yo creo que ayudan sobre todo a mirarnos, a conocernos. Yo recuerdo, y esto estaba Eduardo y estaba también mi querido Osvaldo, estábamos allá en Costa Rica, ¿se acuerdan? Allá en una de las últimas reuniones de CEJA, y una de las cosas, yo no sé si recuerdan, que fue la parte romántica ya del seminario, cuando ya comenzamos a despedirnos, y que yo siempre cuento esta anécdota porque me parece muy significativa, que narra Octavio Paz, ¿no? Este gran escritor mexicano, que él decía que había conocido América Latina, la había conocido en París, ¿no? En París confluyeron muchos escritores, ¿no? Y en Barcelona también, Eduardo, allá también esta tierra que tanto te concita recuerdos, pues justamente decía Octavio Paz que en Europa él había conocido América Latina, ¿no? Que en Europa justamente él había podido entender lo que pensaban muchos hombres, muchas mujeres que en América Latina bregaban día con día para poder construir soluciones. Y pues bueno, yo lo que les quiero decir, y yo no sé si se acuerdan mis colegas Osvaldo sobre todo y Eduardo allá en Costa Rica, que yo decía, qué mejor que reunirnos, esa vez fue en Costa Rica, y ahora yo lo digo por este webinar, ¿no? Esta maravilla que tiene la tecnología, pues yo me siento muy contento de, a través de esta herramienta, de esta poderosa herramienta, poder reunirnos y poder analizar, poder dialogar sobre los grandes problemas que tiene nuestra América Latina. Entonces, muy rápido, porque yo sé que todos y todas quieren escuchar a mis colegas. Déjenme hacer una breve presentación de los tres ponentes. Yo soy el moderador, soy, como bien dicen los franceses, soy el animateur, soy aquel anfitrión que está aquí para poder animar un poco la discusión, meterle un poco de pimienta y de chile si se puede, ¿no? Si no, mis ponentes ya me pondrán límite. Déjenme hacer un recorrido muy breve de la biografía de mis tres compañeros. Posteriormente les pasaré la palabra a ellos para que en un espacio de 10-15 minutos puedan hacer alguna reflexión sobre la realidad de sus países, que reitero, como lo comentábamos al principio con ellos, la idea es que con este webinar todos y todas podamos escuchar de viva voz, desde actores, defensores de derechos humanos, académicos, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en sus países, en nuestra América Latina. Entonces, déjenme primero comenzar rapidísimo así al azar, porque te veo aquí, Eduardo. Comenzaré con mi colega Eduardo Gabriel. Él es, lo van a escuchar, colombiano, nuestro colega colombiano. Y Eduardo es académico y abogado colombiano. Y es académico de la Universidad Francisco de Paula Santander. Eduardo ha sido consultor nacional e internacional de derechos humanos. Actualmente es un académico muy connotado en el ámbito del acceso a la justicia. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Barcelona y ha sido conjuez y abogado asesor del Tribunal Administrativo del Norte de Santander. Entonces, gracias, Eduardo. Continúo ahora con Osvaldo. Decíamos la pronunciación, Feusier.
Permíteme, Osvaldo, para aprovechar mi francés, Osvaldo Fossier. Osvaldo es un colega amigo de El Salvador. Él es abogado, investigador en el área penal. Es maestro en Derecho Penal por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y doctor en Filosofía Latinoamericana por la misma universidad. Que tú corrígeme, Osvaldo, tu universidad es jesuita, si no mal entiendo. Correcto. Correcto, que es igual. En proceso de tesis doctoral, pero todavía no soy doctor. Bueno, pues muy próximamente, digamos que ya ¿verdad? estás avanzando en ese modelo. Estamos cerca. Y justamente, pues igual que yo, ¿no? Pertenecemos a este grupo de universidades jesuitas que pues igual tenemos en nuestra filosofía, pues tenemos este tema de la justicia social. Entonces, además de eso, pues Osvaldo es un connotado consultor internacional en derechos humanos, ¿no? En acceso a la justicia. Y bueno, él nos presentará la situación de Centroamérica y particularmente de El Salvador. Y, digamos, al final, no por eso menos importante, está mi querido Juan Nelson Churqui, Aquino, de Bolivia. Juan Nelson es abogado y maestro en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y además de eso, actualmente está estudiando una maestría en Derechos Humanos en la Universidad de San Martín, en la Argentina, y tiene una trayectoria muy interesante en el ámbito de los derechos humanos. Trabajó en el Ministerio de Justicia y Defensoría del Pueblo en su país natal, en Bolivia. Y bueno, él igual, lo platicábamos hace un rato, ¿no? Nelson tiene una mirada muy interesante porque se encuentra en este momento en Argentina, ¿no? Todo lo que se ha discutido y todas las cosas que seguramente nos comentará sobre el tema que está dándose después de la pandemia, los impactos de la pandemia en Argentina y obviamente en su país, Bolivia. Entonces, déjenme hacer una brevísima reflexión porque un poco para contextualizar por dónde queremos que se plantee este webinar. Yo les he dicho a mis colegas, donde yo he estado participando en webinars o eventualmente en espacios académicos virtuales, que algo que encontramos pues, en los últimos meses, en las últimas semanas, son una buena cantidad de webinars, ¿no? Que tratan, yo digo, de encontrar algún tipo de solución o más bien de tratar de identificar cuáles son los problemas que están aquejando a nuestros países, porque creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que algo que nos distingue en este momento es la perplejidad, ¿no? Hace un año nadie iba a imaginar que íbamos a estar confinados, los que podemos confinarnos. Nadie podría estar imaginando todos los debates sociales que se están dando alrededor de todos los impactos de la pandemia. Y por eso déjenme dar un pequeño saque hacia donde yo querría o que ustedes vieran, las personas que nos acompañan, cómo estamos pensando este webinar. O sea, a mí me parece que algo que es fundamental a la luz de todo lo que ha estado pasando es ver cómo ha reaccionado por una parte el sistema institucional, ¿cierto? Cómo ha reaccionado de alguna manera el sistema internacional, ¿no? O sea, uno escucha los informes que ya está generando la Comisión Interamericana, los informes que está generando Naciones Unidas. El día de ayer el secretario general dijo algo muy importante: la pandemia está frenando el progreso de la humanidad, ¿no? Está frenando el desarrollo institucional de los países. Y creo que todas estas respuestas que se están tratando de generar, todas estas formas de entender el problema, nos está llevando a cada uno de nosotros a entender qué es lo que está pasando en nuestros países. Entonces, yo querría justamente plantear esta cuestión que nos estamos, pues todas estamos mirando en los espacios domésticos, ¿no? Todo lo que está sucediendo en nuestros países, en nuestros espacios íntimos, y algo que creo ustedes lo pueden entender. El día de ayer la OMS dijo, estamos ya en 5.115.000 contagios, imagínense. Más de 5 millones ya de contagios, y la última información de ayer en la tarde, la OMS dice tenemos 327.642 fallecimientos. Entonces, lo que vemos justamente es que algunos dirían, oye, es que los efectos de la pandemia no son tan complicados como, por ejemplo, los efectos y los impactos que han tenido, por ejemplo, los procesos de violencia, ¿no es cierto? El desplazamiento forzado, los procesos migratorios, realmente no es tanto. Pero realmente lo que advertimos que
esta pandemia, ¿no? Estos contagios, ¿no? Que llegaron desde tierras lejanas y que ahora está muy bien instalado en nuestros países, pues estamos advirtiendo cómo esta cosa del miedo, cómo esta cosa de la perplejidad, pues nos está llevando a cambiar nuestra vida. Entonces, esta perspectiva, reitero, de plantear en un espacio doméstico, en un espacio estatal, los impactos de la pandemia, obviamente nos lleva pues, a preguntas e interrogantes muy complejas, que quizás no las podremos resolver, pero que sí me parece son importantes comenzar a analizar, comenzar a dialogar y de esta manera ir planteando algunas posibles propuestas. Para el caso mexicano, digo, yo soy moderador, pero déjeme situar un poco el caso mexicano para las personas que nos acompañan de otros espacios, que no sean México. El primer caso de México, ustedes lo recordarán, mis paisanos, paisanas, pues está registrado el 28 de febrero, ¿no? Un hombre de 35 años que había viajado a Italia, ¿no? Al norte de Italia, y pues se considera el paciente cero en nuestro país, y que eventualmente pues todo ha ido evolucionando. Ya lo sabemos, en México en este momento está decretada esta cosa extraña, muy simpática, que es la sana distancia, ¿no? La obligación que tenemos en México de generar su sana distancia, como ustedes lo sabrán, y que ha traído cosas bien interesantes para nuestro país, porque el confinamiento nos ha llevado a espacios, y creo que ustedes lo han visto, a espacios o replanteamiento de espacios sociales que no necesariamente estábamos muy bien acostumbrados. Uno, por ejemplo, es el tema de todos los impactos en el ámbito del sistema de salud, y ustedes lo saben. O sea, los sistemas de salud, en México somos una federación, los 32 sistemas de salud han respondido de manera, pues a veces contradictoria, a veces sí, a veces no, y el planteamiento que ha dado justamente el gobierno federal a veces va por un lado y a veces esas 32 entidades están tratando de entender qué es lo que está pasando en la federación. Entonces, ¿qué les quiero decir? Y a mí me parece muy importante, y Amnistía Internacional ayer lo señaló en un informe muy interesante. Un gran problema que está planteando la pandemia en México y en muchos países de América Latina y del mundo son procesos de discriminación estructural, discriminación directa. Por ejemplo, el caso de los trabajadores, trabajadoras de la salud, ¿no es cierto? Y ayer Amnistía Internacional lo planteaba de manera muy amplia, ¿no? Estos problemas que están surgiendo en muchos espacios, en donde el miedo hace que la gente justamente esté lastimando, esté hiriendo a su personal de salud. Otra cuestión que también me parece muy interesante es, por ejemplo, cómo el confinamiento a medias que tenemos en México nos ha llevado a una gran cantidad de fenómenos sociales que están revolucionando justamente pues, todo lo que considerábamos como algo estable, como son los procesos educativos, ¿no es cierto? Los procesos educativos han cambiado. Hoy día, pues, la Secretaría de Salud en el ámbito de la educación básica estableció lineamientos y parece que vamos a estar hasta junio, ¿no es cierto? Hasta junio algunos van a comenzar a reanudar actividades y al parecer hasta agosto regresaríamos en los ámbitos de educación en general, ¿no? Pero básicamente en el ámbito educativo básico y medio básico. Entonces, ese tema también de los procesos educativos que han cambiado todo, que nos han llevado a entender de otra manera la forma de relacionarnos. Y finalmente, el tema de temas, que ayer justamente había una discusión con un paisano de Eduardo, con el colega Rodrigo Primni, el tema del sistema económico y el sistema social. O sea, el tema del sistema económico, ustedes lo advierten, más de la mitad de las personas en América Latina pues desarrollan actividades en el sector informal. Entonces, ¿cómo podemos esperar hacer home office, trabajo en casa, si la gente en su mayoría tiene que salir justamente a trabajar? Porque si no lo hace, no tiene, digamos, los medios básicos de supervivencia. Entonces, este gran tema, el tema justamente del sistema económico, me parece una de las discusiones más álgidas que está planteando esta pandemia, ¿no? ¿Cómo estamos enfrentándolo, ¿no? A veces en cadenas de solidaridad, a veces con la respuesta de los gobiernos un tanto lenta y perezosa, pero es un gran tema que también se encuentra en el radar.
Y finalmente, este gran tema que también hoy día, y ya lo comenté, pero quiero subrayarlo, sobre todo para mis colegas interesados en el sistema internacional, la respuesta que han dado los organismos internacionales, ¿no es cierto? La Comisión Interamericana apenas hace un par de semanas emitió esta famosa resolución 1-2020, ¿no? Sobre la pandemia y su afectación a los derechos humanos justamente en América Latina. La propia Corte Interamericana emitió una declaración días después sobre la misma perspectiva. Y algo que está en esta discusión, pongo nada más estos dos ejemplos porque hay muchísimos más, pongo justamente estos dos ejemplos porque algo que se está estableciendo desde los organismos internacionales es la urgencia de reconsiderar los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no es cierto? O sea, el tema de los DESCAS es una cosa que hoy día, sobre todo los defensores de derechos humanos, tenemos ya muy bien visualizada en la perspectiva del futuro, porque no es posible que se siga pensando que los derechos económicos, sociales y culturales son programáticos, ¿no es cierto? O sea, son derechos programáticos y no pasa nada, vamos a ver cuánto nos alcanza, dice el gobierno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Hace unos días, lo decía la relatora Soledad de la Relatoría Redesca, de Derechos Económicos Sociales del Sistema Interamericano, la aplicación, la obligación del Estado en materia de derecho a la salud es urgente. Y si es urgente, es necesaria, porque si no se lleva a cabo de esa manera, se hacen más fuertes, se hacen más grandes los procesos de discriminación. Entonces, simplemente con este pequeño bosquejo, ya me colgué, le daré la palabra a mis compañeros. La idea es que ellos hagan una reflexión y al finalizar podamos, si es el caso, si hay preguntas, si hay comentarios, que lo podamos hacer. Yo les sugeriría un poco para organizar la discusión, que lo pudiéramos hacer a través del chat, ¿no? Y al finalizar poder darle nuevamente la palabra a mis colegas para de esta manera tener, reitero, una mirada global de lo que le está pasando, lo que le está aconteciendo a las Américas. Entonces, no sé, Eduardo, si pudieras comenzar, ¿no? A hacer tu análisis. Bueno, y te cedo la palabra, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Mario. En primer lugar, pues agradecer enormemente la invitación a este espacio. Me parece que son espacios necesarios para que podamos dialogar, para que podamos conocernos, y qué mejor que a partir de las visiones de distintos compañeros de Latinoamérica, en el que podamos, digamos, dialogar y reflexionar de primera mano sobre las distintas situaciones que estamos viviendo actualmente en nuestros países con ocasión del coronavirus, COVID-19. Un saludo a todos y todas los presentes, a mis compañeros en esta tarde, a Oswaldo, a Nelson. Y bueno, en primer lugar, yo pienso que lo primero que debemos, creo que tener claro, es que Latinoamérica, en primer lugar, tuvo una oportunidad. Y esa oportunidad es que vimos desde lejos lo que venía sucediendo con el coronavirus. Vimos desde lejos cómo el coronavirus aparece en China y poco a poco se va diseminando y empezamos a ver las consecuencias de lo que el coronavirus generó en Europa. Particularmente, pues tenemos dos antecedentes en Europa muy dicientes. Uno es el antecedente italiano, ¿sí? En esa gran, digamos, consecuencia que tuvo el coronavirus en el norte de Italia, en donde hay una gran población, digamos, de edad avanzada, y eso puede traer algunas explicaciones del por qué el número tan elevado de fallecidos en el norte de Italia, pero también así España, que por ejemplo en el caso de Colombia, el primer caso que aparece es el 6 de marzo y ese caso es venido de Europa, de Europa, de una chica que estaba en Milán, lo trae y se da cuenta que está enferma porque su mejor amiga que se quedó en Milán le diagnostican el coronavirus. Y entonces veníamos viendo lo que sucedía en estos escenarios desde lejos, pero con cierto temor, con cierta incertidumbre y también con ciertas dificultades claras sobre cómo dar respuesta al coronavirus en caso en que llegara a nuestro territorio y obviamente se diseminara y que terminara siendo una pandemia como eventualmente la OMS en su momento lo hizo.
Y sobre todo hay algunas dificultades de tipo científico, porque aún a día de hoy estamos conociendo poco a poco lo que implica el coronavirus, los síntomas, las consecuencias, y todavía se reevalúan incluso algunas situaciones científicas que se tenían dadas por hecho. Entonces eso implica, digamos, un manto de incertidumbre y un gran reto para los poderes públicos en garantizar el derecho a la dignidad, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, el derecho a la vida pues, en condiciones de dignidad y otros tantos derechos que pueden verse vulnerados por esa conexidad que hay, esa indivisibilidad que hay entre los derechos humanos. Yo voy a hacer una breve reflexión de unas situaciones particulares que se han vivido aquí en Colombia, que tienen que ver, por un lado, con la salud, por otro lado, con lo que tiene que ver con el sistema carcelario, con lo que tiene que ver con el derecho, con la administración de justicia y particularmente dentro de esos ámbitos, con el tema económico, social, que hablaba también ahora Mario, citando a mi compatriota Rodrigo Primi, el cual le tengo una admiración total. Y dentro del margen de esos temas, voy a tocar algunos puntos específicos relacionados, pues obviamente con niños, niñas y adolescentes y el tema de la educación. También tocaré el tema de la educación. Personas, adultos mayores, la mujer, en cuanto a una breve referencia a la violencia de género, y también haré alguna pequeña reflexión, tocando lo carcelario, con las personas que se encuentran privadas de su libertad. Entonces, en primer lugar, la pandemia y lo que hemos venido sintiendo y sufriendo en Colombia con ocasión del coronavirus dejó manifiesta la debilidad que había de la garantía de ciertas condiciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Y esto es bien importante porque definitivamente nos dimos cuenta que ni las herramientas constitucionales, ni las herramientas legales, ni siquiera una política pública que ha venido siendo desarrollada de manera muy lentamente en el Estado colombiano, estaban o tenían la capacidad de prever o dar una respuesta efectiva frente a una situación que afectó, digamos, de manera general a la población. Coronavirus tiene unas connotaciones particulares. No es el dengue, por ejemplo, acá en Colombia en cifras, pues hay más muertos por dengue que por coronavirus. Pero claro, es que el dengue no le da a todo el mundo. El coronavirus sí le puede dar a todo el mundo. Se te puede pegar a ti, a cualquiera, sin importar raza, sexo, condición económica, condición social. El dengue tiene unas particularidades asociadas a unas condiciones de dignidad, condiciones sociales, condiciones económicas que propicia que digamos, un sector de la población sea mucho más propenso a ser víctima de ella. Y entonces, este coronavirus puso en tela de juicio las condiciones en las que estábamos en distintos aspectos. Por ejemplo, nos dimos cuenta que nuestro sistema de salud, que ya sabemos que es deficiente, que veníamos, incluso desde hace un tiempo, venimos en un proceso de protesta social que se ve afectado precisamente por esta circunstancia del coronavirus, pues veníamos reclamando que hay que dar mayores garantías, mayor fortalecimiento de la prestación del servicio de salud, mayores condiciones de igualdad en la prestación del servicio de salud. Y obviamente con el coronavirus nos dimos cuenta que habían departamentos completos en los cuales ni siquiera había una cama de UCI y ni siquiera hay cama de UCI. Por poner un ejemplo, en el Amazonas, que precisamente es en frontera con Perú, con Brasil, ahorita mismo hay una situación muy compleja en materia de lo que es el derecho a la salud de las personas en ese territorio. Es un territorio que tiene una población pues pequeña, relativamente pequeña en comparación con otras, digamos, otras ciudades de Colombia, pero que a la fecha de hoy tiene 1.312 casos de coronavirus, solo superada por Bogotá, por el departamento del Atlántico, que es un departamento grande, Valle del Cauca y Bolívar, pero de resto es el cuarto o quinto lugar en donde hay más coronavirus. Y resulta que allí no hay ni siquiera oxígeno en los hospitales. Es decir, si una persona quiere acceder a la prestación eficiente del servicio de salud, tiene que ser trasladada a Bogotá como eje de referencia para que tenga unas condiciones adecuadas, dignas
de prestación eficiente, de la posibilidad de recuperar su salud física y mental, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, se están viendo estas situaciones. Y no solo en el Amazonas, que es un departamento que uno puede considerar que en condición socioeconómica está en condiciones de desigualdad, sino otros departamentos están con ese tipo de problemas. En el tema carcelario, pues se vino un problema gravísimo. Colombia tiene aproximadamente un 51% de hacinamiento en las cárceles. Tanto así que hemos sido reacios a firmar el protocolo facultativo contra la tortura de la ONU, a pesar de que el Consejo de Derechos Humanos ha sido muy vehemente en invitarnos a que firmemos ese protocolo, pues precisamente porque no queremos que el subcomité de la tortura venga y ausculte qué es lo que está pasando en nuestras cárceles. Pero lo cierto es que eso ha propiciado un problema, no solo de hacinamiento, sino un problema de salud pública, porque las cárceles, pues una cárcel hacinada no hay condiciones dignas para estar allí, la prestación del servicio es totalmente deficiente y, por ejemplo, tenemos cárceles como la de Villavicencio, que tiene ya 867 casos, tenemos cárceles como la de Leticia en el Amazonas, que es este lugar que te digo que ni siquiera hay oxígeno, en la cual hay 89 internos, un funcionario del INPEC, y así en varias cárceles en las cuales poco a poco se ha venido propagando esa situación. Y ahorita trataré de hablar rápidamente de algunas respuestas que ha hecho el Estado con respecto a esto. En el tema de la educación, aproximadamente desde el 16 de marzo, Colombia, los estudiantes de edad secundaria no están yendo físicamente a las clases, se ha optado por una virtualidad, y pues eso también trajo unas complejidades que están asociadas precisamente a esto de los derechos económicos, sociales y culturales, porque nos dimos cuenta que estamos en unas desigualdades grandísimas en el acceso a la tecnología, en el acceso a una serie de herramientas asociadas a la educación. Entonces, no solo por un problema socioeconómico, porque incluso nos dimos cuenta que muchas de las personas que creíamos que eran nativos de la tecnología, pues no son nativos de la tecnología. Es decir, somos nativos de las redes sociales, de chatear por WhatsApp, de hablar por Facebook, pero cuando nos toca, y de manera muy rápida, casi que en un abrir y cerrar de ojos, mutar a un espacio virtual, nos encontramos con serias barreras y serias deficiencias en el acceso a la tecnología y en cómo utilizar la tecnología para que los procesos educativos no se paralicen. Y eso además trae otra situación muy compleja, y es que muchos de los niños universitarios, yo soy profesor de una universidad pública, yo tengo estudiantes que no tienen acceso a Internet y están en serias dificultades para poder seguir siendo, para seguir ejerciendo su derecho a la educación pública, universitaria de calidad. Hemos tratado de tomar algunas decisiones para apoyar algunas alternativas, pero ha sido difícil. Y por otro lado, pues hay estudiantes de colegio en zonas rurales de Colombia en las cuales pues no hay ni computadores, no hay ni internet, y prácticamente con esos estudiantes no se ha podido seguir garantizando su servicio de salud. Y eso ha traído un problema adicional que Coalico ha señalado, es una fundación encargada que vigila el reclutamiento forzado en Colombia, ha señalado que ya esa situación que no ha permitido a los estudiantes estar en la escuela, ir al colegio, atender ni siquiera por internet las clases, ha propiciado que los estudiantes en las zonas rurales hayan sido objeto de mayor facilidad de reclutamiento por parte de fuerzas irregulares que hacen parte pues, del conflicto que todavía tenemos en algunas zonas, y por lo tanto se ha incrementado el reclutamiento forzado de los niños, niñas y adolescentes en ese sentido. Luego vienen otros temas también asociados a lo que ha sucedido en Colombia. Por ejemplo, nos dimos cuenta que la Administración de Justicia tampoco estaba preparada para mutar a lo virtual. Venimos hace 10, 12 años hablando del expediente electrónico, y resulta que el expediente electrónico no existe, sino en donde se escribió que existía el expediente electrónico, porque resulta que nuestros jueces, nuestras juezas, nuestro sistema judicial no sabe cómo mutar, no ha podido todavía saber con certeza cómo mutar a un sistema basado en las TIC que permite y garantice el acceso a la justicia. Eso ha implicado que tenemos parada la justicia, obviamente no en su generalidad, siguen funcionando
algunos procesos en la jurisdicción contenciosa administrativa que tienen que ver con el control de algunos decretos del presidente y de algunas autoridades ahorita con ocasión del coronavirus, la justicia penal en cuanto a lo que tiene que ver pues con jueces de control de garantías, de detención y todo esto, y obviamente las acciones que no pueden ser suspendidas, lo que es el habeas corpus y la acción de tutela que allí en México conocen como amparo y en otros países pues tiene otro tipo de su nombre. Pero en realidad el grueso de los conflictos de los ciudadanos colombianos y las colombianas pues no se está tramitando por ningún despacho judicial. Es decir, llevamos desde el 27 de abril con la justicia suspendida en una mayor parte porque no sabemos de qué manera garantizar una mutación a un espacio virtual. Y eso, en un Estado de Derecho, en una sociedad como la colombiana, pues es bastante conflictivo por las consecuencias que puede tener en el manejo democrático adecuado de solucionar los conflictos, pues que uno decide llevar al juez para que sea el juez investido de la facultad soberana de administrar justicia el que decida ese conflicto, lo que puede conllevar obviamente dificultades en la convivencia pacífica. Ahora, hay otras situaciones asociadas al coronavirus que ha implicado también unas dificultades. Como lo decía bien Mario, nosotros y algunos de nosotros tenemos la posibilidad de acatar las órdenes de confinamiento social obligatorio. Estamos en nuestra casa, yo tengo internet, en este momento estoy hablando con el mundo, puedo seguir laborando a través de internet y además soy empleado, tengo un sueldo que me llega, ¿sí? Y mi familia está en condiciones adecuadas a pesar de que, pues, las más adecuadas posibles estando en confinamiento. Pero Colombia tiene un alto índice de informalidad. Y entonces uno no puede pedirle a una persona que depende del día a día de salir a trabajar a la calle para que su familia coma, para que su familia alimente, uno no le puede pedir que se quede encerrado en su casa, porque quedarse encerrado en su casa es condenarlo a pasar hambre, a que no tenga la suficiencia para garantizar sus condiciones normales de existencia en ese sentido. Y entonces, eso ha traído algunos desafíos muy grandes. El gobierno ha hecho algunas, digamos, apropiaciones presupuestales en el marco del estado de excepción. El gobierno decreta el estado de excepción, el estado de emergencia en Colombia. Ahorita ya vamos para la prórroga. Constitucionalmente puede tener 90 días en los cuales el presidente mediante decreto puede tomar decisiones sin pasar por el legislativo. Y entonces el gobierno ha tomado algunas decisiones presupuestales encaminadas a ayudar, a apoyar a esas personas que tienen esas dificultades, y a nivel territorial esas, digamos, esas órdenes se compaginan para llegar a través de ciertos programas sociales que se fortalecieron para ayudar a esas personas. Pero digamos, no podemos ser ciegos en el sentido en que esos apoyos no llegan a todas las personas que lo necesitan y obviamente no suplen las necesidades básicas que las personas que viven en la informalidad, que dependen de su trabajo en condiciones de informalidad, requieren. Y esto implica, por ejemplo, que uno se encuentre con historias como que a una persona la han encontrado en la calle sin derecho a estar en la calle porque está, digamos, limitada la libre circulación en el territorio nacional, con algunas excepciones y con unos requisitos en los cuales no puede salir a mercar, puede salir al banco, con algunas regulaciones, pero encuentran a personas que les toca salir a la calle y las han multado 8, 9, 10 veces. La policía lo que hace es multar. Pero a esa persona no le importa que la multe, porque además no tiene cómo pagar esa multa. No le vas a poder embargar nada porque toda su economía se basa en la informalidad. Y a él lo que le importa es poder salir a la calle, hacer el trabajito del día y llevar la comida a su casa en ese sentido. Y luego han habido, ya para terminar, porque no sé cómo estoy de tiempo, Mario, tú me dirás, voy a ir recapitulando. Hay otras dos situaciones que me gustaría resaltar. Mario, ¿cómo voy? Si quieres un par de minutitos. Listo. Perdón Hay dos situaciones que me gustaría resaltar. Primero, anidado al estado de emergencia, el gobierno decreta el estado, digamos, de emergencia sanitaria. Y eso implicó tomar unas decisiones con los niños, niñas y adolescentes y con los adultos mayores, con las personas mayores de 70 años.
Y ha implicado que estos niños y estas personas mayores de 70 años están totalmente recluidas en sus domicilios, en sus casas o donde residan. Y eso ha implicado que no pueden salir ni al mercado, no pueden salir a recreación, no pueden salir al banco, con algunas excepciones como ir al médico si tienen una cita urgente, una situación. Incluso se ha privilegiado la telemedicina para evitar que salgan. Eso se ha tomado como una medida de protección, pero a la vez tiene la otra cara de la moneda. Y quiero referirme a las personas mayores de 70 años, personas que obviamente el encierro les hace daño, no solo físicamente, sino psicológicamente, y estamos olvidando las necesidades de esas personas de recrearse, la necesidad de esas personas también de disfrutar del espacio público en algunas condiciones. Y lo digo porque aquí se han tomado decisiones específicas para hacer deporte, se han tomado decisiones específicas para ciertos niños de cierta edad, pero hasta ayer creo que el presidente, después desde marzo, hasta ayer el presidente empezó a enunciar que se van a tomar unas medidas para garantizar unas condiciones, unas mejores condiciones para las personas de la tercera edad. Y para terminar, Mario, qué pena. Otro tema que se ha agudizado es que el confinamiento ha propiciado un incremento en la violencia de género hacia la mujer, porque muchas de ellas, en un gran porcentaje, se han visto obligadas por las condiciones económicas, por las condiciones sociales, por la ineficacia de ciertos mecanismos de protección, a confinarse con su agresor en el mismo lugar, es decir, en su casa. Aquí por ley debería haber una casa refugio que está bajo la administración territorial, donde se le puede dar protección a la mujer y se le pueden garantizar unas condiciones adecuadas para evitar que esté viviendo con su agresor, pero muchos de los territorios no cuentan actualmente con estas casas refugio, por ahí en Bogotá, en las ciudades principales, pero no es la generalidad. Y entonces ya se imaginarán si es complicado la protección de la violencia en casa en condiciones de normalidad, ya se imaginarán lo complicado y lo difícil que es evitar que la violencia de género se incremente bajo estas medidas encaminadas. Entonces, este es un poco el panorama general. No me extiendo más porque tengo muchas cosas para decir, pero yo sé, voy a respetar el tiempo. Si quieren, pues cualquier pregunta eso es un panorama así muy general de algunas situaciones. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Y bueno, en tus palabras, obviamente nos reflejamos muchos mexicanos, mexicanas, por muchos problemas que igual son comunes pues, a todos los países de América Latina, ¿no? Y notablemente esto que señalabas al final, el tema de la violencia de género, ¿no? Que pues en todo el continente la violencia de género es un tema que yo creo que esperemos que ahora con el regreso, esperemos en los próximos meses, se puedan ir construyendo mejores medidas para inhibir estos procesos de violencia. Pero bueno, sin mayor preámbulo, mi querido Osvaldo, si nos quieres comentar, charlar qué es lo que está sucediendo en tu país y todos los comentarios que tengas, por favor. Bueno, muchas gracias, Mario, y un verdadero gusto poderme dirigir a todos los presentes. En el más o menos sentido que nos proponía Mario a efectos del desarrollo de las ideas, yo les voy a comentar un poquito de lo que ha pasado en mi país, El Salvador, el más pequeño del istmo centroamericano de nuestra Mesoamérica. Hablar de Centroamérica es complicado, ¿verdad? Porque realmente, aunque somos países que están muy vinculados en aspectos territoriales, nuestras realidades políticas e históricas marcan diferencias notables. Costa Rica, por ejemplo, es un país que ya está a punto de entrar en la OCDE, mientras que tenemos realidades como las de Nicaragua, en donde el tema de los datos, las estadísticas y la transparencia e información es más difícil de obtener o de conseguir. Yo creo que El Salvador nos ubicamos en una realidad un poco como intermedia en esas variaciones muy marcadas que existen en la realidad centroamericana. Actualmente nosotros tenemos 1.571 casos confirmados de COVID-19, 537 recuperados y 32 fallecimientos. Vendría a ser una tasa de fallecimiento que está por debajo de lo que regularmente es la tasa que se considera para este tipo de enfermedad,
la tasa de muerte relativamente baja. Sí, bueno, trato de continuar las ideas, ¿verdad? En cuanto al contexto de nuestro país, yo creo que el contexto salvadoreño es un contexto que se puede caracterizar como un contexto cargado de aciertos inicialmente, pero con ostensibles o marcados desaciertos en el desarrollo de la pandemia o en el desarrollo de la crisis que tuvimos particularmente nosotros. ¿Cuál ha sido particularmente uno de los principales aciertos de la administración del presidente Bukele y del manejo político que se ha desarrollado de la pandemia? Quizás el avisoramiento temprano de la crisis que estaba por venir. Desarrollo la idea, incluso desde el 22 de enero de este año, en nuestro país ya se estaban tomando medidas sobre controles en el tráfico aéreo con respecto al tema del COVID. Incluso cuando en Italia o en Corea del Sur ya se estaban observando casos, el 25 de febrero, mucho antes que los países del orden centroamericano y también, pienso yo, la mayoría, si no es que todos, del orden latinoamericano, ya estaba la prohibición de ingreso de ciudadanos de Italia y de Corea del Sur. El 30 de enero, por ejemplo, ya estaba declarada emergencia nacional y se suspendían los vuelos que venían de China. Incluso a la par de la declaratoria de cuarentena por parte de la OMS, el 13 de marzo, apenas 2 días después, sin tener un solo caso de COVID-19 en nuestro país, ya se estaba declarando o decretando la alerta roja en todo nuestro territorio y generando una primera como cuarentena, a lo mejor de un contenido más laxo, una cuarentena con un contenido mucho más, a lo mejor fácil de realizar otras actividades económicas por parte de los administrados. Eh, Quizás el problema, a pesar de lo anterior, fue el tratamiento que se recibió después. Quizás por las buenas medidas que empleó nuestro gobierno en el tema de la pandemia, es que se han mantenido las cifras de contagio quizás de las más bajas en Centroamérica. Por ejemplo, apenas para el día de ayer, nosotros registrábamos 1.571 casos, yo creo que vendría a ser como el segundo porcentaje o el segundo nivel más bajo en toda Centroamérica, a diferencia de Guatemala con 2.265 casos o Honduras con 2.955. Yo creo que hasta ahí, por lo menos en nuestro país, llevábamos un buen camino. Quizás el problema que ha pasado con Centroamérica, y yo diría de que seríamos en la realidad latinoamericana quizás uno de los mejores exponentes de lo que puede pasar en estos tiempos de emergencia con respecto al irrespeto que puede haber por parte de los poderes públicos al Estado de Derecho y al cumplimiento de la garantía de derechos humanos, es precisamente lo que se comienza a observar luego del 14-15 de marzo a partir del 21 de marzo. Lo que sucede es que a efectos de contener el tema de la enfermedad, lo que hizo el Ejecutivo, al principio con el aval del órgano legislativo, que de alguna forma dio la pauta para que se generara este tipo de normación, es comenzar a limitar los derechos de circulación y de tránsito de los ciudadanos a través de cuarentenas un poquito más estrictas. El Ejecutivo, a pesar de que los decretos legislativos únicamente regulaban lo que era la limitación del derecho de tránsito, por medio de decretos ejecutivos, a través de facultades que muchos abogados, yo pienso que muy bien fundamentadas en nuestro país, se podrían considerar como constitutivas incluso de delitos de detención ilegal por parte del funcionario público, se comienzan a normar decretos ejecutivos a través de los cuales, por ejemplo, el 14 y 15 de marzo, el 21 de marzo también, el decreto ejecutivo número 12,
en donde ya a través de decretos ejecutivos se comenzó a realizar la detención de ciudadanos por el incumplimiento de las reglas de cuarentena. Actualmente en nuestro país, en centros de cuarentena, se encuentran 3.255 personas, muchas de ellas detenidas por el tema de incumplimiento de la normativa de cuarentena que se arroja desde el 21 de marzo, quizás de forma, bueno, no quizás, definitivamente de una manera marcadamente inconstitucional a través de decreto ejecutivo. De alguna forma, el decreto ejecutivo lo que trató de ampararse es a través de la figura del 136 del Código de Salud de nuestro país, tratando de alegar de que se trataba por riesgo de pandemia o por posible peligro de infección o de contagio. Sin embargo, con el tiempo, estudios, por ejemplo, del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la UCA, ha comenzado a vislumbrar mediante estudios o encuestas a personas que fueron privadas de libertad que muchas de ellas, por ejemplo, en esta encuesta del Judo, el 46.7% de las personas encuestadas manifestó que ni siquiera le hicieron un chequeo o un examen médico al momento de ingresar al centro de cuarentena. Apenas el 53% dijo que habían sido objeto de chequeos, ya, lo que deja bastante como en jaque la aplicación o la supuesta aplicación que se hizo del artículo 136 del Código de Salud, eh, y que supuestamente estas detenciones tenían alguna base legal. Ya, se ha desmontado en alguna medida ese mito. Entonces, lo que tenemos en gran medida son miles de salvadoreños que han sido restringidos de su libertad. Les decía, actualmente se encuentran 3.255 personas, ya finalizaron cuarentena 9.504 personas con plazos o términos de cuarentena, que aunque la OMS nos habla de cuarentena de 15, 20 días, aquí hay personas que tienen hasta 40 días que han sido detenidas o restringidas de su libertad por hechos o acontecimientos que incluso en notas periodísticas se han recogido, como por ejemplo querer ir a comprar medicamentos o querer ir a comprar comida. Ya, un reportaje que realizó un periódico virtual en nuestro país, El Faro, ya, narraba el patético caso de una ciudadana que por sacar al baño a su hija en un mesón, un chiquitito, que a las 12, 1 de la madrugada, pasaron corriendo agentes policiales, la agarraron a ella y precisamente la detuvieron. El 100% de personas encuestadas por el UDOP que habían sido detenidos en estas circunstancias manifestaron que esto fue unánime, se les detuvo de manera ilegal, sea porque no se conocían las circunstancias de detención. De hecho, hubieron muchos detenidos antes que entren en vigencia estos decretos ejecutivos y otros porque se encontraban realizando actividades válidas de comprar medicamentos, de comprar alimentos para sostener su precaria economía. Recordemos que en El Salvador estamos hablando de una economía basada en la informalidad. El 70% de la actividad comercial está sostenida desde la informalidad, en un promedio de aproximadamente 2 millones de salvadoreños en situación de pobreza, lo que vendría a representar el 30% de la población salvadoreña en situación de pobreza. Ciertamente el tema de la cuarentena ha golpeado fuertemente nuestra realidad. Ya actualmente nos encontramos con 2 meses de cuarentena restringida de manera absoluta, salvo supuestamente en los decretos ejecutivos, aquellas personas que necesitan ir a comprar alimentos o comprar medicamentos. Eh, Actualmente eso incluso se ha racionado por el tema del número final del documento de identidad, en una economía informal que definitivamente está pidiendo de manera fuerte, ya existe, ¿cómo se llama? Por parte de los sectores económicos de nuestro país, una presión muy fuerte
para una reactivación progresiva de la economía. Sin embargo, eso no se ha logrado como cristalizar en los planes gubernamentales. El tema de los centros de contención también ha llamado mucho la atención de las personas, por ejemplo, encuestadas que les decía que se hizo un estudio de estos centros de contención. Manifestaba la mayoría que no dormían solos, sino que les tocaba compartir a veces con 2, 3 personas. Incluso en algunos centros de contención se hablan de hasta lugares donde duermen 40, 50 personas a la vez. El tema de las evaluaciones médicas es una situación tensionante, es una situación dramática. Hay personas que se les hace 2, 3 chequeos y nunca llegan a conocer los resultados de esos chequeos. La alimentación también ha sido considerada en esos centros de contención una alimentación deficiente. El 71% de las personas encuestadas que estuvieron en esos centros, en el estudio que les estoy relacionando hace unos pocos días, narraba que las condiciones de alimentación iban de regulares a muy malas, ¿verdad? Eso quizás es como la situación más apremiante en materia de derechos humanos en nuestro país. El tema económico nos está golpeando fuertemente, ya se pueden observar en las calles de quizás las circunscripciones territoriales en donde existe más vulnerabilidad económica, familias enteras que colocan una bandera blanca por el tema de la ausencia o la falta de alimentación. Quizás quisiera cerrar el tema de la realidad de nuestro país frente al COVID, hablando un tema acerca un poco acerca del panorama de proyecciones. Definitivamente en el marco político, lo que ha venido de alguna forma a vislumbrar el problema del COVID, la coyuntura del COVID, es un enfrentamiento muy fuerte de poderes que en gran parte se mira como fomentado o se termina de generar por aquí cito términos que nuestra Sala de lo Constitucional ha utilizado en alguna de sus resoluciones, un hiperpresidencialismo que se está configurando. Tenemos una figura central, el presidente Nayib Bukele, que es una figura muy fuerte, es una figura que le gusta mostrar una apariencia muy potente. Esto frente a una coyuntura electoral en donde el próximo año, en febrero, vamos a tener el tema de elecciones a nivel municipal y a nivel de la Asamblea Legislativa ha generado fuertes tensiones entre estos dos poderes en un hiperpresidencialismo que es muy reacio al tema de la transparencia y en el tema de los derechos humanos responde bastante con la lógica discursiva cuando no es de miedo, es un discurso bastante de apelación al sentimiento. Cito, por ejemplo, la conferencia de prensa, la última que nos dio el presidente Nayib Bukele, en donde él básicamente para justificar todas las decisiones que ha tomado, lo que pedía al televidente, cierren los ojos, imagínense un familiar de ustedes muerto, ¿qué es lo que ustedes quisieran hacer? ¿Se lo imaginan así? Bueno, ustedes no lo quieren ver así, no sé, apelando al tema del sentimiento, al tema del miedo, más que a veces una crítica que, por ejemplo, se ha hecho desde el colegio médico en nuestro país, el poco apoyo que existe en sectores que a lo mejor pueden aportar más desde la perspectiva académica, desde la perspectiva intelectual. El panorama económico también se nos plantea complicado. La administración Bukele ha solicitado como mecanismo para solventar el tema de la pandemia aproximadamente 3.000 millones de dólares en deuda externa, que nos va acercando al 80%. Se ha congelado la ley de responsabilidad fiscal que buscaba evitar el tema del endeudamiento y ahorita estamos llegando a niveles de endeudamiento que ya van a andar rondando aproximadamente el 80-85% del PIB en una economía como la nuestra, que al estar dolarizada no tiene política de creación de moneda, sino que lo que va a tocar eventualmente es, van a sufrir los que siempre terminan sufriendo más, las personas más pobres, a lo mejor mediante un incremento en el tema del IVA o recortes en políticas sociales, si no es que se ve que se recorta en el sector público, ¿verdad? Es un panorama complicado el que yo pienso asoma la realidad salvadoreña,
Y es un crisol bien interesante en donde se puede ver un poco esto de las lógicas populistas, un poco de las lógicas del miedo, un poco de estas lógicas del poder, ¿verdad? Cómo a veces se puede hipertrofiar frente a estas coyunturas muy particulares y críticas de nuestra Latinoamérica. Quizás, no sé, Mario, si con eso, ¿verdad? Porque el cipote de la música nos cortó un poquito de tiempo, ¿verdad? Entonces, Claro. yo quizás lo dejo por ahí antes que regrese él, ¿verdad? No, no te Eh, preocupes. Muchas gracias, muchas Osvaldo. gracias, Sí, Mario. eso es un poco para ponerle pimienta, ¿no? A este webinar, ¿Verdad? ¿no? Si Vale. no, yo estaba bailando aquí. Sí, sí, es algo para recordarnos la música millennial o ¿Verdad? etcétera. Sí, muchas gracias, Osvaldo. Pues gracias por tu participación y realmente pues nos pones un chorro de interrogantes, ¿no es cierto?, pues, a todos los participantes. Y un tema que a mí me llama mucho la atención y que pues en México se ha discutido, igual creo que en Colombia, y bueno, qué decir de Brasil, ¿verdad? El tema famoso del hiperpresidencialismo que tú acabas de comentar, o sea, cómo los presidentes, los ejecutivos en América Latina, pienso en este momento en tu presidente Bukele, pero por ejemplo me llega más al sur el señor Bolsonaro, o por ejemplo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, o otros tipos de ejecutivos que pareciera que quieren encontrar la respuesta a todos los problemas desde sus agendas. Y yo lo que advertiría, y creo que Osvaldo lo comentaba muy bien, frente a ese hiperpresidencialismo, ¿qué es lo que está haciendo, por ejemplo, pues los otros dos poderes, ¿no es cierto? O sea, y es un tema bien interesante. Y lo comentábamos hace algunos días con colegas pues, que trabajan políticas públicas en materia de derechos humanos. Con todo esto de la pandemia y con todos los impactos que estamos viendo, se han generado una gran cantidad de pronunciamientos políticos, obviamente, pero sobre todo una gran cantidad de reformas, incluso legales. En México, hace apenas un par de semanas, se reformó la Constitución mexicana, el artículo cuarto, para establecer un sistema de bienestar a la salud, ¿no? Una gran cantidad de protocolos, una gran cantidad de documentos legales. Entonces, pues ese tema que tú planteas, Osvaldo, el tema de nuestros ejecutivos, de nuestros modelos presidencialistas, yo creo que también son bien interesantes para el debate, para el análisis, y a lo mejor por ahí ahora pues viene la oportunidad para mi querido Nelson, ¿no? Que nos pueda plantear de manera igual, general, los temas que tú crees que son importantes en la agenda de Bolivia o eventualmente de Argentina, querido Nelson, por favor. Bueno, Eduardo, Mario, Osvaldo, un saludo fraterno a todo el equipo del CENIGIT. Y bueno, quisiera empezar tal vez con las observaciones que hacía la resolución 01 quebrado 20 de la CIDH, en la cual reflejaba de que esta pandemia nos iba a encontrar, sobre todo a las Américas, en una situación de una desigualdad total y que debido a las características propias de nuestra región iba a golpear muy fuerte a nuestras democracias, a nuestros gobiernos. Hablar del tema de la pandemia en Latinoamérica es un tema amplísimo, hablar sobre las poblaciones en situación de vulnerabilidad, personas privadas de libertad, mujeres, niños, personas adultas, personas con diversa orientación sexual, identidad de género, es un tema amplísimo. Sin embargo, creo que en esta pequeña charla que tenemos, yo me voy a enfocar a dos puntos centrales, que es el tema de la transparencia y a la libertad de expresión. En un principio hablaba, antes de empezar esta sesión, hablaba con los compañeros y les decía que el caso boliviano es un poco sui generis, por decirlo de esta forma. Hablamos del caso salvadoreño, del caso brasilero, incluso acá en el caso argentino, donde los gobiernos se hacen mucho más fuertes, ya sea para bien o sea para mal. Tenemos a un Bolsonaro que totalmente se pone en la negación absoluta de decir que nosotros vamos a vencer al virus, que salgan a trabajar. Tenemos a un presidente Fernández aquí en Argentina que prefiere la salud de su pueblo sobre los intereses económicos del empresariado argentino. Pero en el caso boliviano tenemos a un gobierno muy, muy frágil. Creo que todos sabemos los hechos acontecidos el año pasado a partir de la salida de Morales, el tema de una elección fallida,
su refugio en México, su actual solicitud de refugio en Argentina. Y encontramos a un gobierno boliviano que en medio de las campañas que lanza la presidenta Áñez para su candidatura, le encuentra esta situación del COVID. Solamente para aclarar, las elecciones que tenían que llevarse en Bolivia para la elección de un presidente tenían que ser este 3 de mayo, que obviamente no se llevó a cabo por la situación de la pandemia. Sin embargo, esto no ha sido limitante para que haya un ataque de derecha, de la izquierda y se siga haciendo política. Y en mi caso particular, desde mi punto de vista, de una política muy, muy poco humana, muy poco carente de sentido común por ambos frentes, porque se está proyectando 1000 veces y se está prefiriendo el tema electoral, se está proyectando intereses políticos por sobre el tema del derecho a la salud. Les hablaba sobre el tema de la libertad de expresión. En mi país, a partir de ciertos decretos supremos que empieza a sacar la presidenta Áñez, se empieza a coartar cierto tipo de derechos que no están mal, bajo estas circunstancias que todos conocemos, no están mal, la misma CIDH ha entendido de esa forma, pero el hecho de la pandemia no significa que el Estado de Derecho esté en cuarentena. Esto nos lleva a entender que si bien algunos derechos míos se me están restringiendo, estos no pueden ser tomados o puestos a dedazo, como se dice en mi país. No puedo decir a partir de hoy lo que usted opine o lo que usted dibuje o lo que usted va a pensar que es una demostración artística pueda ser interpretado como un ataque a la salud pública y considerado delito. Esta es la situación que ha pasado en mi país. Se ha promulgado una serie de decretos supremos que ha llevado al absurdo de tipificar, por decirlo de esta forma, de sancionar y criminalizar el tema artístico. Obviamente, desde el periodismo, la alta comisionada de Naciones Unidas, la señora Bachelet, el relator especial sobre libertad de expresión de la CIDH se pronunciaron sobre esta situación, la Defensoría del Pueblo, la doctora Nadia Cruz, en todos los foros en los que participó, hizo el reclamo correspondiente porque, como decían hace unos momentos, el tema del Estado de Derecho no puede ser roto, no puede ser suspendido arbitrariamente por este tipo de decretos supremos, cosa por lo cual el Estado boliviano a este llamado de atención pública que le hicieron las diversas instituciones internacionales tuvo que hacer las debidas correspondientes y dejar sin efecto este tipo de normativas. La libertad de expresión en estos momentos de cuarentena, en estos momentos donde se están tomando previsiones y donde se prioriza la salud, son posiblemente las únicas armas para denunciar actos de corrupción. Hace unas semanas hablábamos con los compañeros en Argentina sobre la decisión del tribunal alemán respecto a no prohibir las manifestaciones en Alemania. Y en ese sentido los alemanes salieron a protestar por algunas medidas que ellos creían que eran demasiado fuertes por el gobierno de Merkel. Encontramos en Israel manifestaciones tomando las previsiones del barbijo, de los guantes, del distanciamiento social en contra del gobierno de Netanyahu. Y fueron estas expresiones de este derecho a la libertad que estaban demostrando y solicitando transparencia en cierto tipo de medidas que estaban tomando los distintos gobiernos. El caso boliviano tiene unas características especiales porque hace un par de días se destapa lo que es conocido en mi país, el caso de los ventiladores que no sirven para terapia intensiva, que son comprados por alrededor de unos $29,000, cuando en el mercado estaban en unos 8,000 o 9,000. La ganancia era demasiado exorbitante. Hay una ganancia de más de $3 millones para el intermediario, que hasta ahora no se sabe qué entidad o qué institución es. Ha hecho volar la cabeza del ministro de Salud,
de algunos directores y de algunos consultores que han sido contratados por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué tan importante es el tema de la transparencia de los fondos que están recibiendo y que están administrando los distintos países en esta situación? Ya la misma resolución 01/20 de la CIDH hablaba que las instituciones internacionales tienen que poner mucha atención sobre este tipo de desembolsos, de apoyos económicos a los países para ver y garantizar que esa plata vaya destinada a la salud. Se nos ha vendido a los países latinoamericanos el cuento de aplacar la curva, hacer más pequeña la curva. Esta curva, obviamente, distintos países han utilizado el tema de la cuarentena, del aislamiento social, a modo de evitar un contagio masivo, pero a la vez muchos países, el caso de Argentina, ha utilizado esta cuarentena para equiparse, para comprar ventiladores, habilitar espacios, cosa que no pasó con el gobierno boliviano. A mi entender, y desde mi punto de vista, creo que ha esperado que mágicamente o milagrosamente la curva de contagios caiga y pueda salir el gobierno de Áñez indicando, perfecto, salgamos a las calles y ya todo pasó. Cuando esto es sabido ya con anterioridad de que los países y a raíz de esta pandemia vamos a tener que estar llevándolo por unos cuantos meses, por no decir algunos años. El gobierno boliviano no pudo conseguir el material adecuado para llevar a cabo el tema del derecho a la salud, el tema de la atención en los distintos hospitales, y realmente se encuentra en un estado de indefensión, por decirlo así. Tenemos una de las tasas más altas de contagio actualmente. Bueno, hasta el día de ayer teníamos 4.919 contagiados, 199 muertos, con una letalidad del 4.5 a nivel regional, que no es alto, pero sí es llamativo que de estos 4.900, casi 3.000 personas contagiadas se encuentran en la ciudad de Santa Cruz y otras casi 1.000 se encuentran en el departamento de Beni, departamento del cual es oriunda la presidenta. Pero, y te pongo solamente un ejemplo, el departamento del Beni tiene un hospital y hasta donde tengo conocimiento, el director de terapia intensiva el día de hoy había renunciado, lo que nos deja totalmente a la duda de qué va a pasar con esta gente que carece de los equipos básicos, que carece de sistemas, que carece de profesionales. En sí, a la gente la estamos mandando al hospital a sellar su vida, a sellar su suerte y bueno, a fallecer en pocas palabras. Como le decía, el tema de la libertad de expresión es importante, el tema de la transparencia y ver cómo los recursos se ejecutan y hacer la fiscalización correspondiente es muy importante en esta situación. Y voy a robar el concepto que nos ponía Osvaldo sobre casos patéticos. El tema de los casos ya había sido manejado alguna vez por Working y por el profesor Atienza en el célebre Casos Difíciles, Casos Fáciles y Casos Trágicos. Pero, y me hago mías las palabras de Osvaldo sobre los casos patéticos. Cuando llega la primera contagiada, bueno, cuando se registra la primera contagiada en mi país, una ciudadana boliviana que había venido desde Italia por un tema de vacaciones, una vez detectada el contagio, se la rechaza en 5 hospitales. Los médicos tenían pavor de atenderla. Fue peregrinando de hospital a hospital para su atención hasta que tuvo que intervenir la gobernación de Santa Cruz para forzar su atención. Esta situación ha llevado a que, por ejemplo, en la ciudad de La Paz se bloqueen los hospitales para evitar la atención de este tipo de pacientes. Se ha llegado al caso del día de ayer en el municipio de Caranavi, allá en La Paz, de expulsar a los médicos. Cierta parte de la población ha expulsado a todos los médicos, los ha amedrentado y ha dejado a un municipio con casos de COVID sin personal médico. Estamos llegando a este nivel de casos patéticos
que al final nos va a cobrar la suerte de muchas personas, pero parece que la tosudez, por no decir la ignorancia, que es un poco fuerte el término, de algunas personas puede llevar a situaciones muy drásticas, muy lamentables, en un contexto, en una realidad boliviana que no tiene la capacidad como para hacerle frente, no ha tomado las debidas diligencias para hacerle frente a este caso. Si bien se echa culpa a un gobierno de Evo Morales de casi 14 años, estos 6 meses, estos 3 meses que ha tenido tiempo la presidenta Áñez, eran suficientes, desde mi punto de vista, para tomar todas las medidas necesarias para hacer acuerdos a nivel internacional, para activar el sistema de la comunidad andina, para activar el sistema del Mercosur, para hacer compras grandes. A nivel internacional sabemos de la escasez de respiradores, de equipos médicos, pero qué tan fuerte y qué tan útil hubiera sido que instituciones como la CANO, como el Mercosur, o en su caso como la UNASUR, hagan este tipo de compras para todos. Es más fácil decir la UNASUR, la comunidad andina, hace este tipo de compras, a decir Bolivia está haciendo este tipo de compras. Hasta acá le dejo mi participación, creo que estoy con el tiempo. Sí, muy bien, Nelson, muchas gracias por tu participación. Igual nos das un panorama muy interesante, ¿no? Sobre todo lo que está aconteciendo justamente en Bolivia y bueno, igual muchas interrogantes que están presentes en estos contextos, pues igual son problemas que estamos justamente considerando, pues asumo tanto en El Salvador, en Colombia como en México. Si me permiten, digamos, hemos recibido algunas preguntas, tanto en el chat general como algunas preguntas que me han enviado a mí de manera personal. Pues yo querría invitar igual a mis ponentes a pensar, digo, no podría porque son varias, pero esencialmente déjenme hacer un resumen. Una buena parte de las preguntas que surgen, creo que por obvias razones, son preguntas vinculadas al tema del derecho a la salud, el tema de los sistemas de protección a la salud, ¿no? Y algunas preguntas que me parecen bien interesantes y bien pertinentes, digo una que me llamó mucho la atención y que creo que los ponentes podrían reflexionar desde sus enfoques y sus contextos, si efectivamente esta deficiente atención sanitaria, ¿no? Es decir, la falta de hospitales, la falta de personal médico, ¿no es cierto? O sea, porque es claro que en todos nuestros países ha quedado claro que en los últimos años los sistemas de salud pues han corrido o se han dirigido a esquemas sobre todo de privatización, ¿no es cierto? Creo que en general en América Latina la privatización es algo que ha llegado de manera muy, muy constante a los esquemas de salud. Y una pregunta que se plantea aquí, déjenme señalarla brevemente, y se la señalo a los ponentes, es si esta deficiente atención sanitaria la podríamos considerar como una violación a derechos humanos, ¿no? Es una pregunta muy interesante. Y en general, las preguntas van dirigidas a cómo poder entender, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la ponderación de derechos, cómo poder entender cuando efectivamente están colisionándose derechos. Y yo pienso en el caso mexicano, y a lo mejor mi colega piensa en México. En México hace algunas semanas tuvimos un debate pues, social, político, jurídico de derechos humanos sobre la famosa guía médica, si recordarán mis colegas, para efectivamente cuál sería el criterio que debería tener la autoridad sanitaria cuando tuviese a 2 o 3 enfermos y tenemos bienes escasos. ¿Cómo le hacemos? Elegimos al más joven, elegimos al que pueda tener más posibilidades de recuperación. En México fue un debate muy, muy, muy grandote, ¿no? No querría yo apropiarme de la palabra, pero en el caso mexicano se presentó este debate de la bioética, cómo se asignan bienes escasos cuando tenemos una gran cantidad de enfermos y de enfermas, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de preguntas que también se están haciendo, sobre todo en el ámbito de ponderación constitucional y de ponderación de derechos. Y a lo mejor ustedes, en esta reflexión final, ustedes pudieran ayudarnos a entender desde sus contextos, desde sus países, qué es lo que está pasando sobre este tema de la asignación de bienes escasos en el ámbito del derecho a la salud. Y otra buena parte de preguntas que igual en México nos han dado mucho dolor de cabeza, y ya lo apuntaba Nelson en su participación,
¿Qué sucede con este tema de los derechos humanos vinculados a movilidad? Por ejemplo, el derecho al tránsito, ¿no es cierto? O sea, creo que en todos los países y en México no es la excepción. Un debate que tenemos muy abierto es la falta de coordinación, me parece, entre los 32 niveles de gobierno y justamente el gobierno federal, porque los lineamientos que en muchos casos ha dado la autoridad federal son planteamientos generales que después se le dice a los estados, a los 32 estados, si ustedes los quieren tomar, háganle caso, no hay una obligación, y justamente esto ha provocado una gran cantidad de debates y de encontronazos entre algunas autoridades locales que dicen, yo voy a decretar un toque de queda, yo voy a señalar ciertos espacios para que se pueda transitar y otros de plano no, incluso llegando a algún tipo de sanción. Entonces, creo que este también es uno de los grandes temas y que en las preguntas algunos colegas me están planteando, ¿cómo lo están mirando sus modelos? O sea, ¿qué se está haciendo desde el Poder Ejecutivo, eventualmente el Legislativo, cómo ha reaccionado frente a estos debates? Sí tenemos que establecer un confinamiento obligatorio o más bien un confinamiento suave, establecemos sanciones o no. Y una última línea de preguntas que me lo mandan incluso de manera individual, pero creo que pues, es bueno plantearlo, es el tema de la seguridad pública. Entonces, seguramente mis colegas que me están planteando estas interrogantes están pensando mucho en justamente este acuerdo que emitió el Ejecutivo hace algunos días, donde se establece la posibilidad de que el ejército lleve a cabo acciones de seguridad pública. Entonces, yo les preguntaría a mis colegas, efectivamente, tanto en Colombia, en Bolivia, Argentina, Salvador, cómo están justamente planteándose las respuestas frente a estos temas de violencia. ¿Qué se está haciendo? La seguridad pública debe quedar como está. Se está invitando a las Fuerzas Armadas a que sean más incisivas en sus actividades para poder establecer la paz en general, ¿no? Entonces, básicamente van por ahí estas preguntas. No sé si en unos 4 minutos cada uno de ustedes pudiera dar una reflexión sobre estos temas o algún otro que haya quedado en el tintero para que efectivamente podamos ir cerrando nuestra sesión. Y no sé, Eduardo, si tú querrías comenzar, como tú fuiste el que empezaste. Claro que sí, Bueno, claro que sí. gracias, Bueno, Eduardo. empecemos por el final y se me queda algo, por favor me acuerdan porque son muchas cosas. Bueno, en primer lugar, hace unos días estábamos con Mario dialogando un poco con esa idea que yo no comparto para nada, creo que he sido totalmente reacio a que a las fuerzas militares se le deleguen funciones de seguridad pública. Y en esto, desde el punto de vista colombiano, habría que hacer dos precisiones. Una cosa son las medidas excepcionales que el presidente de la República puede tomar con ocasión de un tema puntual, decretando un estado de excepción para superar una situación grave de emergencia, como lo puede ser la pandemia, el COVID en Colombia y las medidas derivadas de ahí. Y otra cosa son las decisiones que como jefe de la fuerza pública, como máximo como comandante supremo de la fuerza pública y jefe superior de la policía, puede tomar en materia de orden público. Es decir, el presidente no necesita medidas excepcionales para tomar decisiones en materia de orden público, en donde incluso puede solicitar la anuencia o la participación de las fuerzas militares en apoyo, en acompañamiento a la función de la Policía Nacional, en el caso colombiano. Eso es totalmente claro. Es decir, la Policía Nacional es la que está especializada, la que cumple una función de cara al ciudadano, que actúa entre sujetos de derechos ciudadanos y ciudadanas, y las fuerzas militares, que están más acostumbradas al combate del enemigo, al utilizar armamento poderoso, que no tiene competencias claras ni entrenamiento claro para actuar frente a la persona que no está incursa en un conflicto bélico, debe solamente en casos excepcionales acompañar la labor de la policía. Pero pensar que vamos a desnaturalizar la función policial y se la vamos a ascribir a la fuerza militar y que la fuerza militar acoja funciones de seguridad ciudadana, funciones de mantenimiento de las condiciones de seguridad, eso ya, digamos, raya con medidas que van en contra de la Convención Americana, van en contra de la jurisprudencia reiterada al respecto de la Corte Interamericana y que tendrían que ser revisadas de manera importante.
digo, en Colombia podría el presidente acudir y apoyarse con la fuerza militar en situaciones extraordinarias porque la ley lo permite, no necesita un estado de excepción, pero ya utilizar las competencias del estado de excepción para desnaturalizar, en un hipotético caso colombiano, desnaturalizar las funciones y llevar a las fuerzas militares a apropiarse unas funciones que no le corresponden porque las funciones constitucionales y legales están claramente establecidas para cada uno de los cuerpos, pues eso sí rayaría con lo inconvencional. Entonces, obviamente yo no estoy de acuerdo con esa posición, además que pienso que el apoyo militar tiene que ser ante graves situaciones de alteraciones del orden público. En México ustedes tienen antecedentes muy graves desde el punto de vista policial, las mujeres de Atenco. Hablemos del caso de las mujeres de Atenco. ¿Qué pasó con las mujeres de Atenco? Y eran policías. Imagínense los militares que no están acostumbrados a tratar con ciudadanos y ciudadanas en condiciones de cierta normalidad. Entonces, a mí me parece eso muy grave, muy peligroso para la democracia. En segundo lugar, el tema de la salud. Cuando hablaba Mario de la salud, me acordaba yo del caso Poblete Vilches versus Chile. Para mí la Corte Interamericana tomó una decisión muy importante en materia de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y yo pienso que más allá de las críticas que se hacen desde el punto de vista jurídico, argumentativo, de la Corte para dar esa variación jurisprudencial, lo cierto es que la Corte por fin dice, oiga, llevamos desde hace cuánto en este cuento de la progresividad. El Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural hablando de progresividad de los años 70. La Convención Americana ahí con ese artículo 26 que no se sabía ni para dónde iba. Y entonces tenemos que empezar ya a hablar de que esos derechos en algún momento hay que empezar a garantizarlos y hacerlos efectivos, porque si no la progresividad siempre va a ser una meta que no regresar, pero sí es cierto que tienen que haber unas condiciones mínimas de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, y dentro de esos derechos, la salud. ¿Sí? Obviamente, pues la salud ha tenido unas particularidades porque la salud es un derecho que fácilmente uno conecta, la conexidad del derecho a la vida, y entonces lo mete como una protección directa de los derechos civiles y políticos. Pero lo cierto es que debemos empezar a pensar que el derecho a la salud es justiciable por sí mismo. Y eso tiene unas implicaciones y además tiene unas implicaciones muy importantes, porque podemos encontrarnos en el dilema jurídico, pero no tanto incluso jurídico, es un dilema ético al final. Y es, oiga, no tengo cómo dar respuesta a la prestación eficiente del servicio de salud a toda mi población y entonces cómo decido las decisiones o los casos muy complicados que se pueden presentar. Es decir, privilegio a los jóvenes por encima de los mayores porque los jóvenes tienen mayor posibilidad de curarse. Esas son unas decisiones, por ejemplo, que se tomaron en Italia. En España también se negaba el acceso a respiradores a ciertas personas por unas condiciones de edad. Pero esas son condiciones muy complicadas a la luz del estándar interamericano, cuando en el caso Poblete Vilches, la Corte Interamericana es muy clara en que el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales y a la salud en particular se debe hacer sin discriminación alguna. Y parte de esa discriminación está asociada a condiciones como la orientación sexual, la edad, la etnia, entre otras situaciones. Y entonces, digamos, aquí no podríamos plantear una decisión objetiva en ese sentido, porque esa decisión objetiva sería muy compleja. Y lo digo, es un dilema muy complejo, no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista ético. Entonces, digamos, quiero plantear más dudas que soluciones porque no las tengo, pero sí es cierto que debemos tener presente esas situaciones. Y luego al final, la primera, no sé si me recuerdan, Mario, para cerrar, había otro tema que se me olvida antes de salud. Sí, lo que te decía, la ponderación de los derechos, cómo ha reaccionado, ¿no? Eventualmente el sistema colombiano. O sea, ya Claro, más la parte dura, jurídica. aquí en Colombia, digamos, aquí fue muy, muy raro, porque el presidente decreta el estado de excepción que le permite tomar decisiones mediante decreto legislativo sin que el Congreso tenga nada que ver, pero resulta que era lo que te decía, el presidente termina aislando a la población, termina tomando medidas policivas, no por las facultades extraordinarias, sino por las facultades ordinarias que tiene como, digamos, primera autoridad en garantizar el orden público. Y eso trajo una situación muy compleja. Nosotros no somos un Estado federal, ¿sí? Somos un Estado, digamos, unitario, con descentralización de nuestras entidades territoriales, ciertos grados de autonomía casi que ahí escondidos en la Constitución, porque en la práctica no se ven claramente, pero aquí sucedió algo bien interesante.
los alcaldes empezaron a expedir como primeras autoridades de los municipios de policía a expedir toques de queda, porque el gobierno todavía no había tomado decisiones. Y el presidente estaba reacio a tomar decisiones que implicaran el aislamiento social, cuarentena o una toque de queda general, como lo quisiéramos llamar, y eso propició casi que un choque de poderes entre el nivel nacional del presidente y el nivel territorial entre los alcaldes. Tanto así que al presidente le tocó sacar un decreto que dijera lo que ya dice la Constitución, que él es la primera autoridad de orden público, que es el jefe y tiene en su cabeza el mantenimiento del orden público y que sus decisiones son preferentes por encima de las autoridades territoriales. Le tocó al presidente sacar un decreto diciendo lo que ya dice la Constitución para decirle a los alcaldes, oiga, un momentico, háganme caso. Y terminó en un choque que casi implicó que políticamente el presidente tomara la decisión de ordenar el aislamiento social obligatorio, que hasta el momento se mantiene hasta el 30 de mayo. Tenemos unas excepciones, ¿sí? Hay personas que han venido con excepciones desde el primer momento en que estuvimos en aislamiento social obligatorio, pero trajo ese tipo de discusiones que aparentemente en un estado unitario no deberían darse, son más propicias de estados federales, estados autonómicos, como lo que sucede a veces en España, lo que sucede igualmente en Alemania con la competencia de los Länder, pero aquí en Colombia se genera esa situación y lo raro de esa situación es que si llegara a pasar un choque directo, si eso llegara a prolongarse o a profundizarse, tampoco tendríamos claridad jurídica sobre cómo dar solución a esa situación. Ni el presidente lo tenía clara, ni los alcaldes en ese sentido tenían clara cuáles iban a ser las consecuencias de ese aparente choque que se iba a dar. Entonces, un poco conectando un poco, de un poco las situaciones que se han presentado en torno a eso. No me extiendo más para que mis compañeros tengan el tiempo adecuado. Muchas gracias, Eduardo. Pues ahora le paso igual la palabra a Osvaldo. Y mira, Osvaldo, nos han llegado un par de preguntas. Digo, aprovechando tu experiencia y sobre todo en tu país, El Salvador, ¿cómo ves también el tema de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, ¿no? Todo por eso que ya habías comentado y todo lo que el presidente Bukele planteó hace algunas semanas sobre el tema de estos tenebrosos personajes de la delincuencia organizada, los maras. No sé, Osvaldo, si pudieras comentar algo. Bueno, el tema de salud en el país, afortunadamente por la coyuntura que yo mencioné, no ha sido tan apremiante, por lo menos en las primeras semanas. Ya con el desarrollo y el aumento de la pandemia, sí ya se está comenzando a escuchar muchas voces por parte del tema de los recursos de salud y su insuficiencia para tratar el tema de la pandemia. La información no deja de ser en cierto sentido confusa y complicada porque tenemos un ejecutivo muy reacio con mecanismos de transparencia que maneja por un lado el discurso de la efectividad, de la acción. Hemos habilitado tantos centros inmediatos, estamos construyendo el hospital más grande de Latinoamérica, se suele manejar de manera discursiva, hemos hecho tantas remodelaciones, al mismo tiempo que se quejan porque las administraciones anteriores dejaron apenas 90 unidades de cuidados intensivos y nada más tienen 30 a disposición. Entonces es un discurso que se maneja y se desenvuelve entre los logros que se anuncian y la precariedad que tradicionalmente ha enfrentado y que yo creo que es ostensible en toda Latinoamérica. 3 sistemas de salud, el de la gente que tiene sus recursos y que paga su seguro privado a empresas particulares, el seguro social, que es sumamente precario, lento. Hablamos de personas con afecciones relativamente de mediana envergadura y tienen que esperar meses para el tratamiento o la operación. Y el sistema más precario de todos, que es el sistema público, que provee el Ministerio de Salud. Ese es como el panorama en materia de salud. No creo que sea muy distinto al resto de latitudes latinoamericanas, pero que afortunadamente no ha llegado hasta los niveles de desbordamiento
que enfrentan otros países, en parte por lo que yo decía, las medidas acertadas que el gobierno realizó al principio de la pandemia. Lo segundo que se planteaba es en torno al tema de la militarización de la seguridad. Yo realmente en ese punto no tengo absolutamente nada que especular porque todo está vivencialmente desarrollado en el país de manera sobrada. Desde el año 2005, en donde el presidente Antonio Saca, de derecha, militarizó lo que es la seguridad. Primero comenzaron con equipos de acompañamiento a los miembros de la corporación policial. Con el tiempo, la segunda administración, no, perdón, la primera administración de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, lo único que hizo es ratificar el control de militares, solo que ahora pasándolos a incluso centros penitenciarios, le dio en alguna medida el control de los centros penales en el tema de los militares, ¿verdad? Tienen una muy fuerte influencia. Y bueno, termino con la administración Bukele, que con el tema de los militares tan desbordado que en el 9F, le decimos nosotros en El Salvador, básicamente se metió a la Asamblea Legislativa con militares. Yo creo que más de alguno quizás lo vio en la prensa internacional. Ingresó al Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Los militares entraron con él, se pusieron alrededor de los diputados que no le querían aprobar un plan de seguridad, hiperconfiado en el tema de el arma, la violencia, la disuasión por medio de la violencia. Y básicamente se colocó, se sentó en el asiento del presidente de la Asamblea Legislativa y ahí se puso a rezar, ¿verdad? Se levantó, salió a dar un discurso frente a sus público, a la gente que había convocado de su mismo partido, y dijo, bueno, le vamos a dar todavía 8 días más, ¿verdad? Ya Dios me dijo, démosle 8 días más. Eh, es lo que el tema de la militarización en el país, a nivel especulativo, es en lo que ha terminado generando, ¿verdad? Desde un mecanismo de combate a la criminalidad a básicamente un mecanismo de palanca en el tema de la política que nos acerca mucho a los militarismos o a las dictaduras que nosotros apenas salimos el siglo pasado. También en nuestro país lo que se ha comenzado a verificar es un número escandalosamente excesivo de ejecuciones extrajudiciales. Apenas en el año 2018, la relatora en esa materia de las Naciones Unidas de ejecuciones extrajudiciales, la señora Agnes Kalamar, destacó el escandaloso número de enfrentamientos extrajudiciales que derivaban en la muerte de supuestamente los agresores. Eran relaciones escandalosas, ¿verdad? En tantos enfrentamientos, bueno, de 10 enfrentamientos, en todos mueren los supuestos agresores y no hay ni siquiera ningún tipo de lesión a los supuestos agredidos, lo que era un patrón eh, muy claro, ¿verdad?, de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, en El Salvador sí es una triste realidad, ¿verdad? En parte, y conecto puntualmente con lo que relacionaba Mario, el tema de las pandillas, que es quizás la forma de criminalidad más preocupante en nuestro país. No digo la que sea más palpable o la más dañina, no me cabe duda que seguramente el tema pandilleril está muy metido ahí, pero destaco que es la forma de criminalidad que más llama la atención en materia de estadísticas, en tema de opinión pública. Han bajado escandalosamente la cantidad de homicidios en el país. En parte se debe, se supone por parte de algunos estudiosos en el tema, el control territorial que ejercen las pandillas, que frente a estas lógicas de violencia, ellos han tenido que reorganizarse, han tenido que saberse adaptar, y ahora se especula incluso tienen la capacidad para controlar, retraer las tendencias de violencia, contraerlas, volverlas a extender en los términos que quieran. Hace un par de días hubo un escandaloso aumento en el tema de los homicidios. Se mencionaba de alguna reacción por parte de pandillas frente a decisiones gubernamentales, y ahí donde se dio el despliegue que se observó en la prensa internacional
en donde Bukele los mostraba en imágenes dignas de Auschwitz, ¿verdad? En las prisiones, eh, mostrando el tema del músculo, de la violencia, frente al tema de las pandillas, que también tienen mucha capacidad de organización, han mutado muy bien frente a la violencia por parte del Estado, y mucha capacidad de incidencia en el país. Actualmente, muchos políticos de nuestro país ya están siendo procesados por el tema de entregar dinero a pandillas para poder incluso realizar tendencias de propaganda, de publicidad de su partido político en el interior de determinadas circunscripciones territoriales. Entonces, eso es lo que nos ha arrojado el tema de la militarización y de la violencia que se combate desde un prisma puramente inclinado a lo que es la violencia, la policía, el arma y el ejército en nuestro país. Yo creo, Mario, que quizás por ahí estarían los dos temas principales que se preguntaron, ¿verdad? El tema de salud, el tema de seguridad, el tema del ejército, ¿verdad? No sé si me quedó algo quizás en el tintero. No, yo creo que está muy bien, Osvaldo. Diste un panorama muy interesante, ¿no? Y justamente estas imágenes que tú decías, ¿no? De Auschwitz y todo esto que se vio en la prensa mundial, pues nos llama la atención de que uno de los grandes temas que tenemos en América Latina es el tema de los sistemas penitenciarios, ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos una gran asignatura, ¿no? Un gran tema que pues nuestros espacios públicos y sobre todo nuestros gobiernos deberán atender, porque la pandemia justamente también planteó eso, el tema terrible del hacinamiento. Gracias, Osvaldo. Y mi querido Nelson, si quieres hacer tus reflexiones, por favor. Bueno, ya a punto de cerrar esta bonita charla, en 3 puntos yo voy a cerrar mi participación. El primero, respecto a la situación boliviana, en este caso, y es algo que, por ejemplo, yo vi acá en Argentina, del gobierno de Fernández, que en gran mayoría de las veces que salió a televisión a hablar públicamente, fueron muy pocas las veces que echó la culpa a Macri del gobierno como tal. Se las bancó, como dicen, y empezó a planificar y a diseñar distintas actividades a partir de su gobierno. Creo que es momento que el gobierno boliviano, el gobierno de Áñez, empiece a planificar y empiece a hacer acciones sin tener, como dicen, al fantasma de Evo Morales y al fantasma de los 14 años que se ha tenido. Es fácil decir, 14 años Evo Morales ha estado gobernando y me dejaron un país arruinado. Perfecto. En su momento todo esto se debe sancionar, juzgar y procesar como corresponda. Pero ahora son gobierno de turno y tienen que hacer todas las diligencias correspondientes para brindar salud, brindar protección a todo el país. Respecto al tema de cómo hacemos la ponderación de quién vive y quién muere, es un tema realmente muy complejo. No, yo me recuerdo algunas entrevistas de enfermeras en España que salían a la prensa indicando: tengo que estar decidiendo si la persona adulto mayor fallece o un niño fallece o esta mujer fallece, estoy decidiendo la vida de los demás. La bioética es la moral del derecho, pero en estas circunstancias tan atípicas, ni manuales, ni procedimientos, ni por más que tengamos un comité constante para decidir qué persona, bajo qué características propias, necesita un aparato de terapia intensiva, necesita mayor cuidado cuando no tenemos muchos elementos para brindar, cuando estamos escasos de recursos, se hace muy complejo. No hay hay manuales desde Naciones Unidas indicando de que se tiene que hacer los protocolos, las guías correspondientes. Sin embargo, esto al momento de la práctica puede ser muy doloroso cuando, por ejemplo, podemos tener un hospital infantil y donde todos los niños tendrían que tener ese derecho a seguir viviendo, pero nos encontramos con la escasez de este tipo de recursos. Y por último, el artículo 26 de los DESCA, Poblete Vilches, Cusculpirabal, ya nos hablan
de dejar, de quitarnos de la cabeza el tema de la progresividad. Esto es un tema ya superado. Desde la academia ya no se habla de la progresividad del derecho, de los DESCA exclusivamente, o sea, los derechos son exigidos y tienen que ser brindados por todos los estados. Esta pandemia, esta situación tan atípica, nos tiene que llevar a la reflexión de hacia dónde estamos yendo como región, hacia dónde vamos a invertir a futuro, si vamos a preferir dar mayor gasto al tema del ejército, a la educación, al gasto público o al tema de la salud. Son temas que en su momento cada país, cada estado va a tener que valorar. Esperemos que sea correspondiente y bueno, que las autoridades de nuestros políticos tengan toda la ciencia para poder administrar esta situación, esta grave crisis económica, laboral que se viene a futuro. Y yo me despido haciendo mías las palabras del voto concurrente del profesor Concarlos Trindade y Abreu Burelli en la sentencia tan famosa de Villagrán Morales, en el que indicaba que el derecho a la vida no implica no solo la obligación negativa de no privar a nadie de la vida arbitrariamente, sino también la obligación positiva de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que no sea violado aquel derecho básico. Con esto me despido, compañeros, y bueno. Muchas gracias, Nelson, por tu participación. Y bueno, qué mejor manera de cerrar la intervención de nuestros colegas ponentes con esta llamada que hace Nelson, ¿no es cierto? A tener fe, a tener valor en todas las herramientas que tenemos en el sistema internacional de derechos humanos. Yo siempre lo he dicho y lo he comentado. A mí me parece que una de las grandes virtudes que tienen todos los modelos, los sistemas internacionales, es que están ahí concentrados, ¿no? De manera muy, muy puntual. Muchos valores, muchos ideales que todos y todas pensamos para tener mejores espacios y sobre todo a la luz de la pandemia, creo que desde esta poderosa caja de herramientas que tiene el derecho internacional de los derechos humanos y todo lo que concitan esos discursos, pues es bien importante, ¿no? Y también déjeme hacer una reflexión conclusiva, algo que decía Eduardo, pues ahorita más que nada tenemos interrogantes, ¿no es cierto? Las preguntas son muchas, las respuestas me parece tendremos que irlas desarrollando, tendremos que ir estableciendo puntos de partida de reflexiones, tanto en el ámbito de los derechos de las personas, pero sobre todo en la forma en cómo nos relacionamos y sobre todo en esa, yo diría, plaga que tiene el mundo entero, que es la discriminación, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que dentro de todas estas preguntas que tenemos, me parece que las personas que estamos trabajando desde los derechos en general, podemos brindar respuestas muy concretas y sobre todo identificar las obligaciones efectivas de los estados. Otra cosa que me parece muy interesante subrayar para ir cerrando este espacio de reflexión es que todos y todas tuvimos la posibilidad de escuchar a 3 ponentes, cada uno mostrando, ¿no?, la complejidad que tienen sus contextos y sobre todo, reitero, esta mirada, yo pensaría optimista, ¿no es cierto? Esta mirada optimista que también debemos tener para enfrentar todos los malestares y todos los problemas que presenta la pandemia. Y justamente en ese modelo, yo querría cerrar este espacio, este webinar, agradeciendo, reitero, a Eduardo, a Nelson, a Osvaldo su participación, ¿no?, su generosidad, y sobre todo sumarnos a un espacio de discusión que me parece del futuro y irá encontrando diferentes nichos, porque algo que es bien interesante en este webinar es que participa gente pues que labora en el sistema institucional de derechos, personas interesadas en la academia y ciudadanos convencidos de que desde el derecho podemos crear soluciones importantes para los problemas que plantea la pandemia. Entonces, déjeme cerrar con un par de ideas que hace 2 días comentaba un escritor nicaragüense, ¿no? Nicaragua, que es un país también que está sometido en este momento por un dictador, ¿no?, por un sátrapa, el presidente Ortega, que negándolo, el día de ayer no tuvo más que aceptar que
el COVID-19 también está en Nicaragua. Uno de sus paisanos, el gran escritor Sergio Ramírez, dijo algo que a mí me gustó mucho. Dice, frente al confinamiento no nos queda más que enfrentar esos grandes problemas con una palabra clave que es la solidaridad, ¿no? Y creo que la solidaridad efectivamente es una palabra mágica en estos debates, en estos espacios de confinamiento, y sobre todo que el optimismo sea algo que podamos tener en nuestra vida cotidiana. Entonces yo les reitero mi agradecimiento a mis colegas desde allá, desde el sur, digamos. Nelson, muchas gracias, ¿no? A Eduardo, mi querido amigo también Eduardo, gracias. Allá en esta ciudad tan interesante, Cúcuta, ¿no? Que ahí también tendrías que darnos una conferencia sobre lo que pasa en tu ciudad, incluso, ¿no? Mirando mucho a Venezuela. Y finalmente Osvaldo, muchas gracias, Osvaldo, que nos unen muchas cosas. Esta afiliación jesuita que es bien importante para entender los derechos en general y sobre todo las miradas de esperanza que encontramos desde la educación. Muchas gracias por su presencia, les deseo una excelente tarde y nuevamente reiterando mi agradecimiento a todos mis colegas. Gracias, muchas gracias.